Isaías capítulo 40, versículo 3, dice la palabra de Dios: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. El tema en esta mañana es las enseñanzas que nos da la vida de Juan el Bautista. Por eso en el flyer estaba Juan el Bautista. Juan el Bautista es una persona muy especial, y lo que le puedo adelantar es que siempre su enfoque y su prioridad para él, su misión fue preparar el camino para el Salvador del mundo, para Cristo. Por eso vamos a concluir con Cristo, pero en esta mañana quiero introducirme en lo que es su vida, porque su vida trae enseñanzas poderosas para nosotros. Cuando la Biblia habla del Elías que ha de venir, eso se está refiriendo a Juan el Bautista. ¿Por qué se nombra Elías que ha de venir, siendo que Juan tiene su propio nombre? Él es Juan el Bautista. Él era de Galilea. Usted tiene que saber que de Galilea salieron los revolucionarios. De ahí salió Teudas, Judas, el Galileo. Eran personas revolucionarias que tenían mucha fuerza, mucho arrastre. Eran personas que querían lo mejor para Israel, establecer un gobierno nacional, aunque el gobierno era romano, pero ellos procuraban eso. Entonces, Juan el Bautista era una de esas personas, pero Juan el Bautista se le nombra como el Elías que ha de venir, porque sobre su vida estaba el manto de Elías. Era de la estirpe. Era un profeta de la estirpe de Elías, de la estirpe de Eliseo. Era un profeta que se movía de esa forma, tenía ese manto, esa gracia, esa unción. Por eso se lo cataloga de esa forma. La mayoría de estos revolucionarios trataban de conquistar la liberación con espada. Surgen de Galilea, y es allí donde también aparece en escena este hombre que se llama Juan el Bautista. Juan el Bautista llegó a ser hijo de un sacerdote. Él no era una persona necesitada, porque los sacerdotes eran respetados. Muchos estudiosos que los sacerdotes eran personas ricas, no le faltaba nada. Entonces él venía de una preparación. Era difícil hacerle frente porque él tenía una preparación, una formación, ya que su padre era un sacerdote. Entonces él estaba preparado para poder debatir, enseñar. La gente podía aprender mucho de él. Pero él tenía algo especial. Él era una persona que Dios iba a usar para cumplir su propósito. Quiero que busque conmigo otro pasaje. Este pasaje se encuentra en Mateo capítulo 3, versículo 4, y hay algo interesante, porque lo hemos escuchado muchas veces con respecto a su vida. Era una persona que tuvo mucho arrastre, mucha popularidad. Se puede decir que en ese tiempo la fama de Juan el Bautista era más que Jesús, porque Jesús todavía no apareció en escena. Jesús no estaba todavía. Era Juan el Bautista, era su mensaje. Era un mensaje, le digo, el mensaje del Juan el Bautista era un mensaje nuevo, renovador, porque en el Antiguo Testamento no aparece ese mensaje. Él viene y aparece con un mensaje de: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, conviértanse de sus malos caminos. Ese mensaje no aparece en el Nuevo Testamento. En el Antiguo, Él comienza a predicar ese mensaje, Él comienza a anunciar ese mensaje, y ese mensaje tiene
un impacto en la vida de las personas. Dice Mateo, capítulo 3, versículo 4. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Él tenía una alimentación notable de vegetales, porque la miel, la Biblia habla también, dice en el Antiguo Testamento, que Dios le iba a dar a Israel una tierra que fluye leche y miel. Y es llamativo cuando dice fluye una tierra que fluye miel, leche y miel. ¿Cómo la tierra va a fluir miel? La tierra, ¿cómo va a estar conectada con la miel? Porque la miel a la que se refiere la palabra es la miel que viene de los dátiles. Los dátiles es el fruto de la palmera. Esa es la miel que habla la Biblia cuando se refiere cuando iban a entrar a Canaán. También la Biblia en muchos versículos habla de la miel de abeja, pero generalmente en su mayor porcentaje es la miel de los dátiles. Y con respecto a Juan el Bautista, tenía una alimentación, vamos a decir, de los vegetales. Él consumía esta miel, era muy provechosa, porque justamente él andaba por los desiertos, las palmeras era lo que abundaba. Y dice la langosta, y ahí está la aclaración importante. La langosta viene a ser el fruto del algarrabo. El algarrabo era una planta en Judea que tenía el fruto, y ese fruto realmente la langosta le parecía mucho al animalito langosta, al saltamonte, le parecía mucho. Por eso en el vocabulario popular se decía que eso era langosta, por eso aparece en la traducción langosta. Pero Juan el Bautista no se alimentaba con la langosta, que es un animal. Él comía al final ese fruto del algarrobo. Entonces era una persona que se cuidaba, se alimentaba bien, se cuidaba. Y lo llamativo de él es que su ministerio tuvo un impacto muy fuerte. Yo quiero que usted se introduzca en la historia y vea esta escena. Cuando Jesús predicaba, cuando Jesús daba su mensaje, dice la Biblia que Jesús predicaba en los montes. La gente iba a los montes, dejaba su comodidad, dejaba la aldea y se iba a los montes. Ahora, fíjese en esto, la trascendencia y la fuerza del mensaje de Juan el Bautista. La gente a Juan el Bautista, para escucharle, iba al desierto. Él andaba por el desierto, no andaba en el monte donde había sombra, donde había comodidad dentro de todo, la naturaleza te apoyaba. Juan el Bautista estaba en el desierto. Y para que usted deje su comodidad y quiera ir al desierto a escuchar a alguien, es porque hay un mensaje de Dios, hay algo poderoso, hay algo que tiene que impactar tu vida, hay algo que te produce un cambio, hay algo que se tiene que producir en vos. Es por eso que hay gente, cuando hay gente, si Dios te levanta en una unción poderosa, si Dios te da esa gracia, es por eso que la gente a veces de ciudades lejanas van a venir a escucharte. Es por eso que a veces la gente paga su boleto y se va a otro país a un congreso, porque sabe que hay hombres y mujeres de Dios que tienen una palabra de Dios para bendecirte, para dimensionarte, para elevarte. Es así cuando la gracia y el poder de Dios está sobre tu vida. Yo escucho a veces y me gusta. Yo he escuchado momentos donde me dijeron: pastor, yo el viernes sí o sí me voy a San Lorenzo, porque la hermana, la licenciada Olga, va a estar hablando de liberación, de las cosas del reino de Dios, y me gozo, porque esa persona va a trasladarse de un punto, va a dejar su actividad, va a organizarse para poder estar ahí. Y es increíble lo que produce el mensaje, el contenido, la fuerza y el poder de la palabra de Dios.
porque eso es lo que a nosotros nos atrapa. ¿Por qué usted viene a la iglesia? Porque hay algo de Dios que está moviendo tu interior, está llevando tu vida hacia adelante, te está renovando, te está transformando, te está fortaleciendo, te está conduciendo a un propósito que Dios tiene. Por eso estamos aquí. Hay algo que Dios está haciendo con su palabra, con su Espíritu Santo en nosotros. Y esa era la gran novedad en ese tiempo, porque los religiosos hablaban no solamente la Torá y las leyes, sino ya hablaban las leyes humanas. Se infiltró las leyes humanas, las costumbres judaicas. Esa gente comenzó a seguir mandamientos de hombres. Entonces, en medio de todo, Dios tuvo que levantar un hombre antes de que venga el Salvador, el Mesías. Un hombre que en el desierto comience a anunciar la palabra pura, la palabra de verdad. La palabra de Juan era una palabra de confrontación, no era una palabra fácil. Había profetas que estaban en el gobierno, estaban en el palacio, y dentro de todo, por más que ejercían una función de profeta y mensajero de Dios, dentro de todo estaban bien acomodados, estaban en el palacio, estaban viviendo bien, tenían una vida de buena alimentación. Da gusto ser un profeta de Dios y dentro de todo estar en el palacio, estar con el rey, con las autoridades. Era un trabajo de Dios, cierto, pero era un trabajo totalmente diferente el trabajo del profeta Juan el Bautista. Por eso el nivel del trabajo de él se puede considerar un trabajo más esforzado, superior, y en todo, aparte de estar en el desierto, de predicar en ese lugar, en esas condiciones, él tenía un mensaje confrontativo. Su mensaje era directo, y lo más llamativo, lo que a mí me impresiona, es que cuando él hablaba a alguien, a una autoridad, y le confrontaba su pecado, nadie le hacía resistencia, nadie le refutaba. Era notable cómo la palabra profética, la palabra de Dios, a través de su vida hablaba, y la gente que escuchaba no se iban en contra de él. Compare ahora con Jesús. Jesús hablaba, pero los sacerdotes, los fariseos saltaban, se molestaban, y está registrado en la Biblia que la gente se molestaba. Ellos trataban de armar algo contra Jesús cuando Jesús le hablaba duro. Cuando Juan el Bautista le hablaba, no había esa repercusión. Era llamativo porque tenía fuerza. El pueblo le acompañaba, le amaba. A Jesús le seguía la gente en su tiempo, ya cuando Jesús estaba también a la par, en ese tiempo empezando. Pero a Juan el Bautista la gente le amaba, la gente le quería. Le dijeron en un momento, cuando Jesús le dice a los sacerdotes, le dice: ¿el bautismo de Juan fue de Dios o fue de los hombres? ¿Fue del cielo o fue de los hombres? Y ellos no querían reconocer. Si decían que era de los hombres, le tenían al pueblo que le amaba a Juan y se iban a poner en contra de los sacerdotes. Y si decían que era de Dios, Jesús le iba a reclamar y le iba a decir: ¿y por qué ustedes no se bautizaron? ¿Por qué no obedecieron si eran de Dios? Entonces Jesús le dejó entre la espada y la pared a esos sacerdotes. Pero usted puede notar en ese momento, en ese pasaje, cómo la gente amaba a Juan. Y ese momento, esa escena ya se da después de que Juan haya muerto. Juan ya murió, sin embargo, tenía la misma fuerza. Ese era Juan el Bautista. Ese era un hombre entregado a Dios. Vaya conmigo a otro versículo interesante, porque su vida nos va a enseñar muchas cosas. Su vida nos va a enseñar cosas increíbles. Vaya conmigo a Mateo capítulo 11, versículo 18, versículo 19. No estoy comparando a Juan con Jesús para salvación. Estoy hablando del valor del ministerio de Juan y cuál fue su posición dentro de la Biblia, que es importante. Moisés, por ejemplo, se levantó como libertador de Israel, pero Juan como libertador de la humanidad, abriendo el camino, preparando el camino para que venga el Salvador.
Este versículo que le di dice así, Mateo 11, 18, 19. Porque vino Juan, esto decía Jesús, porque vino Juan que no comía ni bebía y decían, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Juan tenía el hábito, era un profeta, era una persona que buscaba a Dios con el ayuno. No solamente su buena alimentación, sino que él ayunaba. Quizás él no enseñaba el ayuno, pero él como líder ayunaba y sus seguidores le, vamos a ayunar porque el líder está ayunando. Vamos a ayunar y la gente se sumaba a su ayuno. Era una persona que ayunaba. Jesús en ese momento, en ese tiempo, sus discípulos no era lo habitual ayunar, pero ellos ayunaron. Jesús ayunó 40 días, ¿se acuerda? Cuando él fue al desierto. Entonces, hay algo interesante acá. Dice que Jesús tomaba vino y compartía con los publicanos y pecadores. Eso no está mal. Podemos ver acá en la Biblia. No está mal. No le podemos juzgar a nadie por eso, porque el mismo Hijo de Dios estaba ahí compartiendo. Era una persona sociable, que es bueno. Pero Juan el Bautista dice que no compartía con la gente, no tomaba y él se apartaba. Y ya le trataban de esa forma, ¿verdad? Cuando muchas veces entramos en niveles donde queremos buscar más a Dios, muchas veces ya se nos cataloga de mala forma. Usted no va a impedir luego, en vez de recibir elogios, se habla mal de uno. Entonces, él estaba en esa postura. Imagínese usted, póngase en el lugar, compare, ¿cómo Dios no va a apoyar y a respaldar con señales, con prodigios, a aquel que se consagra y que se dedica y se entrega completamente a Dios? Por eso podemos ver el ministerio de Juan, un ministerio revolucionario. Usted tiene que saber que nosotros hoy oramos por la gente, oramos con las manos, oramos por sanidades, liberaciones. Todo eso que nosotros no guiamos en la Biblia porque Jesús lo hacía, Jesús, según mi investigación, usted puede también investigar, yo creo, porque estudié mucho el tema, que Jesús de los 13 años hasta cerca de los 30, él estudió para ser rabino. Según todos los datos que tengo, la información, muchos años estudié ese tema. Jesús se preparó porque a los 18 uno tenía que casarse. Y si no se iba a casar, si uno iba a seguir estudiando para ser rabino, tenía que pedir un permiso en la ciudad donde él está y está estudiando. Y Jesús lo hizo. Ahora, en todo ese tiempo, después de haber estudiado, de haberse preparado con muchos maestros, con muchos estudiantes, él a los 30, un rabino tenía que comenzar a ejercer su función. Como Jesús iba a empezar a ejercer, antes de eso, antes de aparecer, se junta con Juan el Bautista, se acerca a Juan el Bautista. Y Jesús es influenciado por Juan el Bautista, por su forma de predicar el Evangelio. Porque hay veces que a Jesús le salía lo que era de Juan. Usted se tiene que dar cuenta que hay momentos donde Jesús decía, más adelante ya en su ministerio, le decía sepulcros blanqueados, generación de víboras. Ese era el Juan que tenía adentro, ese era el mensaje de Juan, era el estilo, la forma. Jesús oraba por los enfermos porque Juan el Bautista oraba por los enfermos. Juan el Bautista ministraba, predicaba. Jesús aprendió muchas cosas en un poco tiempo de Juan el Bautista. Aunque Jesús iba a ser el Salvador del mundo, él era el que estaba preparando el camino. Y lo más llamativo es que dentro del pensamiento judío y dentro de la cultura, siempre el maestro bautiza al discípulo. Muchos consideran que Juan el Bautista fue el maestro de Jesús un poco de tiempo, porque cuando él se acerca
Juan el Bautista no lo quiere bautizar, pero luego Jesús le dice, hagamos como conviene, como el Padre nos indicó. Y por esa razón muchos consideran. Entonces, él es bautizado y se cree, se estudia, se investiga y usted llega a la conclusión de que él estuvo en contacto, estuvo con Juan el Bautista, iba también al desierto Jesús antes de aparecer. Porque lo notable es que Jesús no aparece en escena antes de que Juan el Bautista vaya a la cárcel. Antes de que él esté preso, no aparece Jesús. Tiene que darse esa situación para que Jesús comience a aparecer con su ministerio. Es que había algunos discípulos de Juan el Bautista, como Pedro, Juan, Jacobo, eran discípulos de Juan, que llegaron luego a ser discípulos de Jesús cuando se dio ese acontecimiento. Entonces, cuando uno se consagra a Dios, él es un ejemplo de una persona que se consagra a Dios. Yo quiero que tome usted como ejemplo y tome el desafío que si usted es capaz de consagrarse a Dios, de dedicar su cuerpo, dedicar su mente, su vida, sus manos al servicio de Dios, Dios puede hacer cosas extraordinarias en este tiempo con tu vida. Dios puede usar tu vida para sanar enfermos. Dios va a llevarse la gloria, Jesús va a llevarse la gloria, pero a través de tu vida el Señor lo va a hacer. Si usted es capaz de consagrarse en un tiempo tan difícil como hoy, de apartar su vida, Dios va a hacer cosas maravillosas. Escrito está la vida de Juan el Bautista, cómo Dios lo hizo. Por eso su vida tiene tantas enseñanzas importantes para nosotros. Quiero que vaya a Malaquías capítulo 4, versículo 5 y vea algo tan importante. La unción que fluye a través de este manto, a través de esa unción que estaba sobre su vida, que es importante. Hoy en día sobre todo, el mensaje de Juan el Bautista tuvo tanta fuerza. Me traslado a más adelante, me traslado al tiempo de Hechos, cuando por ejemplo, llegan a una ciudad y Pablo les dice, ¿acaso no recibieron el Espíritu Santo? ¿Acaso no recibieron ni hemos oído que hay Espíritu Santo? Esa gente no estaba informada de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús, ni de la resurrección de Jesús, pero estaba informada del bautismo de Juan. Estaban informados y practicaban el bautismo para que vea, después de que Jesús resucitó, después de la vida ya de los apóstoles, cómo la trascendencia del mensaje de Juan seguía firme y fuerte en distintas localidades, en distintas ciudades. Es que el mensaje, cuando Dios te respalda, cuando Dios está contigo, cuando vos sos un hombre de Dios consagrado a Dios, tu mensaje va a tener fuerza en las siguientes generaciones. Hombre de Dios, mujer de Dios, usted si se propone a ser una persona consagrada y que predica lo que Dios le indicó que predique, su mensaje va a tener fuerza, va a tener influencia. Usted va a asegurar sus siguientes generaciones sirviendo a Dios, siguiendo al Dios que enseñaste. Cuando el Bautista enseñó acerca del bautismo, esa gente años después seguía bautizándose en las aguas. Lo que usted enseña, lo que usted habla, lo que usted habla de Dios, de Cristo, todo eso las siguientes generaciones lo van a seguir practicando si usted se decide ser una persona consagrada a Dios como Juan el Bautista. Malaquías capítulo 4 versículos 5 al 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Antes que venga Jesús, Yeshua, antes de que se aparezca ahí, y va a venir. Cuando se refiere yo os envío al profeta Elías, se está refiriendo a Juan, porque tenía el manto de Elías. Era la forma de predicar, de hablar de Dios, de manifestar el poder, porque Elías y Eliseo fueron personas que manifestaron el poder de Dios de una forma sobrenatural. Entonces se venía un hombre y era Juan el Bautista, que comenzó a manifestar lo sobrenatural con un mensaje confrontativo, con una consagración, pero comenzó a anunciar el mensaje de Dios.
Pero lo más resaltante no es las maravillas de los milagros creativos ni nada. Lo más maravilloso para Dios y lo más importante, para que usted vea en este versículo qué importancia tiene a Dios la familia, el ministerio profético, los hombres y las mujeres de Dios para estos últimos tiempos tienen que tener una marca, tienen que tener un respaldo de Dios para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. El mensaje de Dios para estos últimos tiempos, antes que venga el Señor, es que Dios quiere ver a la familia unida. Dios quiere ver a las familias restauradas. Quiere ver a los hijos respetando a los padres. Quiere ver a los padres amando a sus hijos, enseñándoles, guiándoles. Este era un sello que tenía Juan el Bautista, trayendo una restauración familiar. Y es lo que nosotros también, como ministros de Dios, porque en este lugar estamos llenos de líderes, de personas, de ministros, ministras, que son usados por Dios en diferentes áreas, en su trabajo, en donde sea. Usted tiene que tener una voz de esperanza, de restauración para esas familias. Usted tiene que anunciar que Dios es capaz de restaurar las familias, que Dios es capaz de restaurar las vidas, que Dios es capaz a través de Cristo Jesús de traer orden donde hay un desorden. Ese era el mensaje poderoso de Juan el Bautista. Pero lo más importante de él es esto. Juan 1:29. Vamos a ese versículo. Juan 1:29. Lo más resaltante, lo más importante, es lo que tiene sentido realmente en su mensaje. Él dijo algo clave. Fue el único comunicador, fue el único portavoz de proclamar este mensaje. Dice Juan 1:29, el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único. Él pudo proclamar esa gran verdad. Jesús es el Cordero de Dios. ¿Por qué un Cordero? Porque en la antigüedad la única forma de poder salvar el tema del pecado, de poder hacer a un costado el pecado para que Dios no vea a un hombre que tiene pecado, que es pecador, había que sacrificar un cordero. Y hay un dato muy interesante con respecto a esto que usted tiene que saber. La Biblia dice en Isaías que como cordero fue llevado al matadero, él fue obediente hasta la muerte de cruz. Usted tiene que saber que cuando se elegían los corderos para un sacrificio, si ese cordero desde el lugar donde se sacaba de su corral, del lugar donde él vivía, hasta el lugar donde se le iba a llevar, hasta el lugar del sacrificio, si desde ese lugar se le sacaba y en algún momento ese cordero manifestaba rebeldía, era desechado. Ese animalito era desechado, no era considerado, se buscaba otro. Y si es en el camino, a mitad de camino, estando por llegar, manifestaba rebeldía y oposición, era desechada esa oveja. Ahora, esa oveja tenía que salir, ese cordero tenía que salir y tenía que ser sumisa, tenía que ser obediente, no tenía que manifestar oposición, resistencia, tenía que llegar obedientemente hasta el lugar del sacrificio. Increíblemente, Jesús tuvo que cumplir hasta con esa similitud, con esa característica. El Salvador del mundo, Jesús, tuvo que hacer eso desde que fue maltratado, pisoteado, desde que fue escupido, corona de espinas que dañaron su cuerpo físico, su cráneo. Hasta Satanás estaba detrás de eso, pero dicen los estudiosos, los que estudian en niveles la palabra de Dios, que inclusive el enemigo quería borrar la parte de la memoria de los archivos, pero eso no podía ser así porque había un plan divino, porque en esas neuronas, en esa memoria, ahí estabas tú estabas presente.
Dios te tenía presente en su archivo. No podía ser eso dañado, porque tú eras la razón por la que Cristo Jesús estaba sufriendo y Él estaba siendo llevado como esa oveja. Estaba sufriendo, pero Él tenía presente, te tenía presente. Esa capacidad impresionante de Dios de tener a todas las almas, todas las personas. Tu nombre estaba ahí, Él tenía presente. Entonces fue llevado al matadero y Él sufrió. Pero el que anuncia esto, que Él es el Cordero de Dios, que el único que puede limpiarnos de todo pecado, era Juan el Bautista. Él era el hombre que anunció esta gran verdad. Y Él hizo su trabajo, hizo un trabajo maravilloso de allanar el camino, de preparar el camino para el Cordero de Dios que iba a venir. Ahora, yo pienso muchas veces y digo, no era tan fácil para Juan esta situación. No era tan fácil porque él era el hombre del momento. Él tenía fama. Él era un hombre usado por Dios. Lo usó Dios poderosamente. Pero así también, cuando tenía que aparecer Jesús, Dios tuvo que ponerle y permitir que él vaya a una cárcel. Porque iba a ser difícil que Jesús y Juan estén a la par. Iba a ser difícil. Él hizo lo que tenía que hacer en su tiempo. Y la capacidad de Juan de recibir, de decirle a Dios, de poder aceptar lo que Dios, porque hay momentos en nuestra vida difíciles y cuesta aceptar cómo él, un hombre usado por Dios, la gente le quería, el mensaje era poderoso, lo respetaban los reyes, las autoridades, todo era perfecto. Pero Dios tenía algo, yo tenía que hacer algo. Entonces tuvo que entrar en la voluntad de Dios. Y no es fácil. Tuvo que aceptar esa cárcel. Y lo peor, se venía después la muerte. Y muchas veces son situaciones que pasamos. Pero ¿qué va a ser esa situación difícil que pasamos que muchas veces nos cuesta entender? Esa muerte o esa situación de Juan. ¿Qué va a traer eso? Eso va a traer la manifestación de la verdadera voluntad de Dios. El verdadero propósito se va a manifestar. Un hombre tuvo que aceptar lo que Dios le pidió para que se manifieste y aparezca el Salvador del mundo, el mensajero, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que vino a cumplir el propósito de su Padre, vino a salvarnos, a darnos salvación, a restaurar nuestra condición de pobre a ricos en todos los sentidos, de una condición miserable a una condición de bendición. Gloria a Dios por personas como Juan el Bautista, que pudieron aceptar la voluntad de Dios y decir: Señor, yo hago tu voluntad, porque ahora se viene algo mejor. Detrás mío se viene algo mejor. A mí me llama la atención algo también, cómo Jesús recibe el manto, recibe de Juan el Bautista, ese manto de unción, le es traspasado. Cómo Dios hace ese manto de poder, de sanidades, el mensaje confrontativo, el mensaje de... ¿Por qué lo hace? ¿Por qué pasa eso? Porque Jesús practicó algo importante, que es el principio de la honra. Aunque Juan el Bautista estaba en la cárcel, aunque él estaba en esas condiciones, nunca Jesús habló mal de Juan el Bautista. Nunca Jesús le cuestionó por qué él llegó a ese lugar. Jesús, puede ser que muchas cosas no esté, como se dice, no coincida con Juan el Bautista con respecto a su ministerio. Es probable que la alimentación y la multiplicación de los panes y los peces, es probable, dicen los estudiosos, que esas cosas ya se hayan dado en el ministerio de Juan el Bautista. Es probable que muchas cosas que Jesús hizo, ya él aprendió, vio de Juan el Bautista. No era la primera vez que Jesús lo hacía. Y él recibe un manto. Pero, ¿por qué? Porque él practicó el principio de la honra. Y aunque él estaba en la cárcel, nunca habló mal de Juan el Bautista.
Por eso hay algo acá muy interesante que nosotros debemos de aprender. Puede ser que alguna vez tú le encuentres a tu líder o a alguna persona, ojalá nunca suceda, que le encuentres por el piso, en las peores condiciones. Aquel que te predicó y te ganó, porque la vida muchas veces es así. Puede ser que le encuentres en los bares, le encuentres como mendigo en las peores condiciones. Nunca hables mal de aquel que te trajo el reino de Dios. Nunca maldigas, nunca hables mal de personas que quizá estaban mejores que tú y hoy los ves mal. Nunca. Jesús practicó el principio de la honra. Honró a Juan el Bautista, aunque él estaba en esa condición. Siempre lo respetó, siempre lo amó y él recibió. Dios le dio esa impartición. Bendice siempre a aquellos líderes que te dieron la palabra, que te dieron el alimento. Y quizás por alguna razón tú estás hoy mejor que ellos. Tú estás en mejores condiciones espirituales, materiales, económicas. Pero no te olvides de que esas personas te trajeron al reino de Dios. El ministerio pastoral muchas veces se pasa mucha injusticia porque la gente no ha entendido eso, el principio de la honra. Y hay pastores que muchas veces están desanimados, con ganas de tirar, de dejar el trabajo, porque pasan muchas veces ingratitud. Pero tú tienes que tener presente que tú en todo tiempo tienes que valorar. Hijo, es como la relación de padre e hijo. Hijo, tú tienes que, aunque tu papá sea un borracho, aunque tu papá no sea el mejor papá, tu mamá no sea la mejor madre, son tus progenitores, te trajeron al mundo, le debes la vida, eso no se va a poder pagar. Ellos se merecen lo mejor. Es la misma situación. Por eso Juan el Bautista nos enseña muchas cosas y Jesús nos enseña con esto, que en todo tiempo tenemos que honrar a nuestros hermanos. Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos. Lo más importante y lo más resaltante, lo que quiero concluir es esto. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No importa tu religión, no importa tu vida, lo que fuiste, lo que eres, el único que puede perdonarte los pecados es Cristo Jesús. Jesús es el Salvador del mundo. Nadie en la vida podrá perdonar pecados, solamente Jesús. Por eso en esta mañana, ahí donde estás y para aquellos que nos escuchan en la grabación y tú que nos visitas por primera vez, quiero que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, tú eres el único que puede perdonar mis pecados. Yo te recibo como mi Salvador. Jesús, ven a mi vida, toma el control de mi vida y haz de mi vida una vida como la desea Dios. Gracias Jesús, recibo tu salvación y todo lo que tienes preparado para mí. Gracias Jesús. Amén y amén.